Hola a todos, eh, todos y todas, bienvenidos, bienvenidas de regreso a Álgebra Superior 1. El día de hoy vamos a empezar con este tema nuevo que es teoría de la comparación básica. Le pongo teoría de la comparación básica porque no nos vamos a meter tan a fondo. Yo siempre digo que la clase de álgebra superior es como una pequeña embarradita de, pues, de todos los temas, de diferentes temas más bien de álgebra, de teoría de números, de combinatoria, matemáticas discretas y así. Entonces esto va a ser una embarradita nada más, pero pues vamos a ver los conceptos básicos. De hecho, tengo otros videos de teoría de la comparación que hice para una clase de teoría de conjuntos. Entonces creo que lo voy a dejar a lo mejor en la I que aparece por allá, en la esquinita superior derecha del video. em, para que lo vayan a ver si les interesa más, pero esto es para la clase de álgebra superior. Entonces, de hecho, en este momento no vamos a usar las cosas que hemos usado antes. Normalmente les diría que vayan a ver los capítulos anteriores, pero en este caso no es tan necesario. Después sí lo vamos a usar, pero en este momento no. Porque vamos a hacer una definición, que es una definición em, nueva, digamos, de una teoría que esta es la teoría que inventó Cantor de cardinalidades de los conjuntos. De hecho, a lo mejor habrán escuchado este concepto de que Cantor inventó o descubrió que existen infinitos más grandes que otros infinitos. Pues en la parte 2 de esta sección de teoría de comparación básica vamos a ver esa demostración de ese teorema, el teorema de Cantor. Y entonces, para que sepan bajo qué circunstancias tiene sentido decir eso, ¿verdad? No siempre tiene sentido decir que hay infinitos más grandes que otros infinitos. En teoría de la comparación, sí. ¿Cuál es la definición? Bueno, vamos a decir que A es equipotente con B. Entonces, esta relación es una relación de que se va a llamar equipotencia. Equipotente o equipotencia. Entonces, A es equipotente con B. A y B conjuntos. A y B conjuntos. Entonces, dos conjuntos son equipotentes si solo si existe una función entre A y B que es biyectiva. Biyectiva. De hecho, si A y B son equipotentes y sabemos que son equipotentes a través de una función biyectiva f, entonces de repente ponemos A es equipotente con B y ponemos como subíndice del simbolito de relación a la f. Entonces esto pues ya nos dice inmediatamente que A es equipotente con B a través de la función biyectiva f. Eh, Igual si f es una función biyectiva, luego podemos poner podemos simbolizar esto así, que ponerle plumas a la flecha significa que es inyectiva y ponerle doble punta quiere decir que es suprayectiva. Entonces si ponemos a la flecha con plumas y con doble punta es inyectiva y suprayectiva, es decir, es biyectiva. Entonces empezamos con esta relación de equipotencia y eso ya nos va a decir o nos va a poder ayudar a determinar cómo podemos decir que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, para que un conjunto infinito tenga más o tenga distinta cantidad de elementos que otro conjunto infinito, pues necesitaríamos determinar qué significa primero que un conjunto sea infinito, pero después ya podríamos decir, bueno, si un conjunto infinito no es equipotente con otro conjunto infinito, entonces pues ahí ya podríamos decir que son infinitos diferentes o infinitos de diferentes tamaños. Em, ¿Por qué se define de esta manera la equipotencia? El ejemplo que yo siempre doy es si tú tienes a cierta cantidad de niños, tú tienes varios y varias niñas, un grupo de jóvenes, y tienes sillas. ¿Cómo puedes saber si hay la misma cantidad de niños y niñas que de sillas? Y pues una forma es contar cuántos niños y niñas hay y contar las sillas, y entonces decir, ah, es el mismo número, no es el mismo número. Pero otra forma de hacerlo es decirle a los niños y niñas, decirles, a ver, niñas, siéntense en las sillas y que no se sienten dos en la misma silla. Y traten de
ocupar pues todas las sillas posibles. Entonces, si se sientan todos los niños en las sillas y no dejan ninguna vacía y no hay ninguna que hay dos en la misma silla, entonces, pues ya diríamos que hay la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, esa sería una función biyectiva de las niñas en las sillas. em, Cada quien fue a una silla y no sobraron. Claro, si dos niños se sentaran en la misma silla, pues entonces esa función ya no sería inyectiva. Y si sobrara alguna silla, ya, la función ya no sería biyectiva. Entonces, em, entonces, si no sobran y hay exactamente uno, es biyectiva y en ese caso obviamente sabemos que hay la misma cantidad de niños que de sillas. Entonces, más o menos de ahí viene la definición de equipotencia de esta manera, pero esto es mucho más extenso porque esto sirve también para conjuntos infinitos o de cualquier, de cualquier cantidad de elementos. Entonces, hay unas observaciones, una primera observación inmediata que podemos hacer con respecto a esta relación es que esta es una relación de equivalencia. Eh, la relación de equipotencia es de equivalencia. Entonces, bueno, para saber lo que significa que una relación sea de equivalencia, bueno, esta es una relación de equivalencia. Y digo relación entre comillas porque la clase de todos los conjuntos no es un conjunto. Y una relación está definida para relacionar elementos de un conjunto. Entonces, técnicamente esta no es una relación, luego le llamamos relacional cuando los elementos que relaciona no son elementos de un conjunto, sino de una clase que le llamamos clase propia, cuando es una clase que no es un conjunto, pero pues digamos relación, porque estamos acostumbrados con ese término. Y entonces lo que estoy queriendo decir aquí es que cumple pues estas tres propiedades que hemos hablado en clases previas, que es que cumple la reflexividad, es decir, que A se relaciona consigo mismo, cualquier conjunto se relaciona consigo mismo con la equipotencia o es equipotente consigo mismo. Número dos, la transitividad. Eh, si A se relaciona con B o es equipotente con B y B es equipotente con C, entonces A es equipotente con C. Y de hecho, esta propiedad, la transitividad, más bien la voy a poner en la número 3. La número 2, más bien, es la simetría. Si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. Entonces, si tenemos estas tres propiedades, pues decimos que es de equivalencia y pues vamos a demostrar esta observación. De hecho, a mí se me hace que nada más voy a mencionar por qué es cierto. No voy a hacer la demostración tan formal, pero la idea es muy sencilla. Número uno, A se relaciona consigo mismo a través de la función identidad. La identidad de A, es decir, la función tal que la identidad de X es igual a X. Esa función obviamente es una función biyectiva, entonces le ponemos su índice A cuando nosotros queremos decir que la identidad es la que tiene como dominio y codominio a A. Entonces esta función, definida de esta manera, es una función biyectiva. Es muy fácil ver que es inyectiva y que es suprayectiva. Número 2, la simetría. Y si A se relaciona con B a través de una función f, entonces f es una función biyectiva, lo que significa que tiene inversa. Es una función invertible. Pero la inversa de f va de B a A. Entonces, la función que va a ser, es decir, esta es una función f que es biyectiva de A en B. Entonces nosotros tenemos a la inversa de f, que es una función de B en A. Pero como f inversa tiene inversa, ¿verdad? La inversa de f inversa es f misma. eh, y hemos probado antes que una función que tiene inversa o una función es biyectiva, si solo si tiene inversa, pues como f inversa tiene inversa, entonces es biyectiva. Pero esta ya es una función biyectiva de B en A. Entonces, f, perdón, B
es equipotente con a través de la función f inversa. Y por último, tenemos que si A es equipotente con B a través de la función f y B es equipotente con C a través de la función g, entonces si nosotros componemos a la función f y la función g como ambas son como ambas son funciones biyectivas, la composición sigue siendo biyectiva, pero la composición ya es una función que va desde A hasta C, ¿verdad? Tenemos la función de A en B, tenemos la función de B en C, y pues las composiciones se ponen al revés, así que esto es f compuesto con g. Y ya sería una función biyectiva de A a C. Entonces tenemos que A y C también son equipotentes. Entonces sí, pues tenemos que se cumplen estas tres propiedades. Ahora, tenemos también otra relación, que esta sí es la relación que nos dice que un conjunto es más grande que otro conjunto, por decirlo así. Entonces, esta es una relación que sí va a ser como una relación de orden, no va a ser realmente una relación de orden, ahorita vamos a ver por qué. Pero esta es la relación, entonces, definición, que pues nos ayuda a comparar a dos conjuntos que no necesariamente son de la misma cardinalidad. Entonces, la definición dice que A está dominado por B si y solo si existe una función de A en B que es inyectiva. Entonces aquí si todos los elementos de A se utilizaron y fueron a dar a elementos distintos de B, es decir, no se repitió ningún elemento de B, entonces eso nos dice inmediatamente que B tiene más elementos que A. Entonces en el ejemplo de los niños y las sillas es como si le dijéramos al grupo que se vayan a sentar a las sillas y que no se repita, pero que tal vez quedaron algunas sillas vacías. Entonces pues a las niñas los mandamos a las sillas y sobraron sillas, entonces pues significa que hay más sillas que niñas. Pero una función inyectiva también puede ser biyectiva. Entonces por eso aquí ponemos dominancia o ponemos aquí el signo de equipotencia abajo. Entonces puede que lo domine, digamos, estrictamente, que haya estrictamente más elementos o que sea la misma cantidad, pero con una función inyectiva. Entonces, lo mismo, entonces esto se llama dominado por, dominado o dominada por. Entonces, aquí el conjunto A es dominado por el conjunto B, o B domina el conjunto A. Y pues igual, si queremos ser específicos, entonces esto es como un menor o igual, pero todo así más, como garigoleado, más curveadito. Si queremos ser específicos con cuál es la función inyectiva a través de la cual se hace la dominancia, la ponemos ahí abajo. Entonces, un ejemplo de dos conjuntos que sí son equipotentes, pero que uno domina al otro con una función que es inyectiva, pero no suprayectiva, o sea que no es biyectiva, es, por ejemplo, el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales obviamente es equipotente con el conjunto de los números naturales por la propiedad 1 que pusimos aquí. La equipotencia es reflexiva, pero nosotros podemos hacer una función f de los naturales en los naturales que sea inyectiva, pero no suprayectiva. Y pues la función multiplicar por 2, 2n, es el ejemplo que aquí tengo. Es una función que es inyectiva, ¿verdad? Si 2 por n es igual a 2 por m, entonces n es igual a m. ¿Sí? El 2 sí lo podemos cancelar. Pero no es
biyectiva, no es suprayectiva, ¿no? Todos los números impares no están en la imagen de la función f. Entonces, tenemos que n está dominado por igual por n a través de esta función f, pero esta función f no es biyectiva. Entonces, por eso está que pongamos aquí el como menor o igual, porque aunque la función f sea inyectiva, pero no suprayectiva, de todas formas podemos tener que sí exista una función biyectiva, solo no es esa. Entonces, por eso está muy bien que se tome la convención de siempre poner el menor o igual aquí. Y pues nosotros tenemos algunas propiedades con esto que nos hace como que creer o tener un poco esperanzas en que, en que tal vez esta relación, que parece muchísimo una relación de orden, sea una relación de orden, pero en realidad no lo es. Entonces, la observación siguiente dice que em, ok, nosotros tenemos que si A, bueno, primero tenemos reflexividad. A está dominado por A. Eso es algo que vamos a tener. Y número dos, vamos a tener transitividad también. Si A está dominado por B y B está dominado por C, entonces A está dominado por C. Y de nuevo, la forma de probar estas dos prueba. La forma de probar estas dos es haciendo exactamente lo mismo que ya hicimos antes. A, déjenme de hecho cambiar de color aquí a, no sé, verde. A está dominado por a través de la función identidad. Nuevamente, aunque la función identidad es una función biyectiva, pues en particular es inyectiva. Y aquí pedimos que sea inyectiva. No estamos diciendo que no pueda ser biyectiva. Entonces, está bien. A está dominado por a través de la identidad, que aunque es una función biyectiva, en particular es inyectiva y con eso basta. En número 2, si nosotros tuviésemos que a está dominado por b a través de una función f y e está dominado por c a través de una función g, entonces, pues nuevamente a está dominado por c a través de la composición f compuesto con g. Nuevamente, esto significa que f es una función inyectiva, esto significa que g es una función inyectiva, dominio A, codominio B, dominio B, codominio C. Entonces la composición es una función de A en C, que pues composición de inyectivas es inyectiva. Entonces, nosotros tenemos eso. Ahora, con esto es suficiente para que ya sea una relación de orden o un orden parcial. Si quieren, pausen el video un momento y traten de recordar o de decir cuál es la propiedad que falta. Y bueno, si lo hicieron o si no lo hicieron, les digo, la propiedad que falta es la antisimetría. ¿Qué es lo que dice la antisimetría? Que si A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces A es igual a B. Y esta es la propiedad que no se cumple para esta relación de dominancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener un conjunto que sea A, B, C y otro conjunto que sea 1, 2, 3. Y bueno, a ver, no digamos ABC porque eso quién sabe qué sea, digamos 4, 5, 6. Y pues existe una función inyectiva de aquí para acá, que es la función, no sé, sumar 3. Y existe una función inyectiva de acá para acá, que es la función, eh, no sé, restar 3. O sea, son equipotentes, em, pero son distintos estos conjuntos, ¿no? De hecho, una cosa más en general, nosotros tenemos que si A es equipotente con B a través de la función f, o sea, f es una función eh, inyectiva, perdón, f es una función biyectiva, entonces A es
dominado por B a través de la misma función f, porque es biyectiva, pero en particular es inyectiva. Y además B está dominado por a través de la función f inversa, que también es biyectiva, pero en particular es inyectiva. Em, pero no necesariamente A es igual a B. Entonces, no tenemos eso. Pero, pues, tenemos otra relación de equivalencia que nos da una idea de algo bueno que podría pasar, algo bueno que podríamos obtener de esto que no necesariamente tenemos, que es pues justo la relación que acabamos de introducir. De hecho, acabamos de ver justo con este ejemplo que si A es equipotente con B, entonces A es dominado por B y B es dominado por A. Entonces, a lo mejor no necesariamente tenemos que si A es dominado por B y B es dominado por A, entonces A es igual a B, pero a lo mejor podemos tener como lo segundo mejor, que es, eh, será cierto que si A es dominado por B y B es dominado por A, entonces A es equipotente con B. Y esta pregunta, de hecho, no es tan trivial de responder. No necesariamente Cantor obtuvo o dio una respuesta a esta pregunta em, como inmediatamente o una prueba súper constructiva, súper formal, súper bonita. Se necesitaron, de hecho, de 3 personas para, para poder resolver esto. Y entonces, por eso a esto se le llama el teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein. Entonces, Cantor, y déjenme asegurarme de escribir esto bien. Tenemos Cantor, Schroeder y Bernstein. Cantor, Schroeder, Bernstein. Como Einstein, por eso digo Bernstein. Este. Y este es el teorema, justo el teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein, que si A está dominado por B y B está dominado por A, entonces A es equipotente con B. Y a lo mejor suena que podría ser un poco trivial, pero como ya vimos antes, aquí puede que este esté dominado con dominancia con una función inyectiva que no es biyectiva y que aquí esté dominado con una función inyectiva que de nuevo que no es biyectiva. Sin embargo, esto nos afirma que existe a lo mejor otra función que no necesariamente es igual a f o la inversa de g o alguna cosa así, que sí es biyectiva entre A y B. Y les puedo dar un ejemplo en el cual esto no necesariamente es tan trivial, que es en el hecho de que el conjunto de los números naturales es equipotente con Q, el conjunto de los números racionales. Entonces, eh, eso es algo que se puede probar utilizando el teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein, eh, pero no se da necesariamente la función biyectiva, em, sino que se dan dos funciones inyectivas. Entonces, la función inyectiva que se da de, de los números naturales en Q es simplemente la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Pues es como la identidad, pero cuando nosotros estamos incluyendo a un subconjunto de otro conjunto, em, sin hacer nada. Entonces, pues esta es la función f que aplicada a un número natural es el mismo, porque el mismo número natural ya es un elemento de Q. De hecho, si más en general, de una vez como ejemplo, si nosotros tenemos que A es un subconjunto de B, entonces, pues nosotros tenemos esta función inclusión, que es una función de A en B, que luego a la función inclusión le ponen un ganchito así como para hacer referencia a que es de subconjunto, que es lo que hace que simplemente la inclusión de A, esta es una iota,
letra griega iota, es A misma. Aquí A, pues obviamente como elemento de A, y aquí A como elemento pues de B, que es un elemento de B porque es elemento de A y es subconjunto de B. Entonces, esta siempre es una función inyectiva, por lo tanto siempre un subconjunto está dominado por el conjunto que es más grande. Entonces es un caso particular. Pero bueno, volviendo a nuestro ejemplo de los números naturales, pues sí, nosotros tenemos que el conjunto de los números naturales está incluido en Q. Por lo tanto, nosotros tenemos esta función. Y esta función obviamente es una función que es inyectiva, pero no es suprayectiva. Entonces, ahí ya empezamos con, con funciones eh, ajá, que no nos dan inmediatamente la equipotencia. Ahora, la función que es al revés, la función inyectiva de Q en los naturales, la hacemos de hecho a través de una función suprayectiva de los naturales en Q. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros ordenamos a los racionales de la siguiente manera. Ponemos uno entre uno entre 2, uno entre 3 y así. Y luego aquí abajo ponemos 2 entre 1, 2 entre 2, 2 entre 3 y así. Y luego 3 entre 1, 3 entre 2, 3 entre 3 y así sucesivamente. Obviamente en esta lista hay números que se repiten y justo pues ahí está la, este, esta la cosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1 entre 1 es igual a 2 entre 2 igual a 3 entre 3, todos esos son igual a 1, pero bueno, en esta lista no nos va a importar. Nosotros tenemos, por ejemplo, también que por acá abajo va a aparecer 2 cuartos. De hecho, 2 cuartos aparece aquí, ¿no? 2 entre 4, que es el mismo que este. Entonces, pues van a haber un montón de repeticiones en esta lista. Pero luego empezamos a enumerar así, ¿no? Este va a ser nuestro número 1. Luego este va a ser el 2. Pero luego este va a ser el 3. Y luego este va a ser el 4, este el 5 y este el 6. Entonces empezamos a hacer la enumeración así por diagonales. Entonces, esta es como una lista que está en cuadrado. Pero si nosotros empezamos a hacer nuestra enumeración en diagonales, resulta que al final cubrimos a todo el cuadrado, a todos los números racionales. Entonces, esta es una función que es de hecho una función de los naturales en Q, que es suprayectiva. No es biyectiva, porque no es inyectiva, justo por este hecho de que se repiten cosas. O sea, aquí este sería el 4, este sería el 5, pues esta función aplicada en el 1 y aplicada en el 5 dan el mismo número, que es 1. Pero de aquí nosotros podemos tener una función de regreso, que es pues que a este número lo mandamos al 1, a este número lo mandamos al 2, a este número lo mandamos al 3, a este lo mandamos al 4, a este, pues ese ya se repitió, entonces ya no es necesario volverlo a mandar. Y luego a este lo mandamos pues al que seguiría, que sería el 6. Pero entonces aquí el 5 ya se quedó sin utilizar, porque estaba siendo utilizado por un número que ya se repitió. Entonces, así obtenemos una función de Q en N que tampoco es inyectiva. Digo que es inyectiva, pero que tampoco es biyectiva. Entonces, tenemos así un par de funciones inyectivas de los naturales en los racionales y de los racionales en los naturales, pero que ninguna es biyectiva. Entonces, la pregunta del millón es cómo construimos a una función utilizando estas em, que sí son biyectivas. ¿Cómo le hacemos para obtener, perdón, a estas funciones que son inyectivas, pero que no son biyectivas? ¿Cómo le hacemos para obtener a una tercera función h que sí es biyectiva? Entonces, pues la prueba del teorema de Cantor-Schreiber-Bernstein no necesariamente es la más sencilla, como les decía, em, pero déjenme darles una idea de cómo se prueba. Simplemente no voy a probar todos los detalles, pero sí me gustaría darles una idea. La idea es la siguiente. El chiste es que nosotros tenemos una función f inyectiva de A en B. Y nosotros tenemos una función g inyectiva de B en A. Entonces, nosotros a nuestro conjunto A
digamos, lo voy a poner así, a nuestro conjunto A, lo podemos separar como en dos cachos. Un cacho es la imagen de la función G. Entonces, G, la imagen, pues nos da aquí un cacho que justo G se vuelve una función biyectiva si nosotros nos quedamos en el codominio con nada más su imagen, ¿verdad? Porque pues eh, esta función obviamente es suprayectiva sobre su imagen porque su imagen es justo todo lo que se utilizó. Entonces esta función G ya es inyectiva porque es inyectiva, pero si nos quedamos nada más con su imagen, entonces también es suprayectiva. Entonces de este cachito de aquí, nosotros podemos hacer a una función de regreso que es G inversa, digamos G inversa entre comillas, es G inversa aplicada nada más a los elementos de su imagen. Entonces si nosotros agarramos a alguien aquí, pues sí, G inversa de X va a ser una Y tal que G de Y es igual a X. Y esta sí va a existir porque X está en la imagen de G. Entonces, eh, nosotros hacemos eso para empezar como a construir a nuestra función h que nosotros queremos hacer, que sea una biyección entre estas dos. ¿Qué hacemos con el resto de los elementos? Pues, digamos, aquí voy a poner como C0 a todas las cosas que quedaron. O sea, C0 va a ser A quitándole a la imagen de B. Pues igual a los elementos de C0 si los mandamos con la función F, ¿verdad? A los elementos de aquí los mandamos con G, porque podemos, digo con G inversa, pero los elementos que sobran, pues los mandamos con F, igual, porque podemos. La cosa es que todos los elementos de aquí, todos los elementos de B, van a estar cubiertos por algún elemento de G de B. Si esto ya fuera todo A, pues ya acabamos, pero si hay algún elemento en C0, simplemente existe un elemento en C0, pues ese elemento va a ir a dar a alguien que ya está cubierto por alguien de aquí, porque G a la menos 1 es biyectiva, entonces todos los elementos de B van a estar cubiertos. Entonces aquí se va a repetir algún elemento. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues nosotros agarramos a todos los elementos de G de B em, que se repiten, que comparten elemento con alguien de C y los quitamos de aquí y los pasamos para acá. Entonces, nosotros empezamos definiendo a C0 así, pero luego vamos a definir a C1 como C0 unión la preimagen bajo F de la imagen de, bueno, la imagen bajo G-1 de G de B, o sea B. Entonces, bueno, me parece que así es como es. Bueno, aquí tengo apuntado que esto es eh, G de F de C0. Ajá, entonces pues, ajá, lo que hacemos es que nosotros nos mandamos a alguien para acá y si le aplicamos G, entonces va a dar a este elemento de aquí. Entonces ese elemento lo incluimos acá y así obtenemos a nuestro C1. Pero luego nosotros vamos a tener que nuestro conjunto C0 como que crece. Entonces tenemos un conjunto un poquito más grande aquí, C1, y aquí quedan todavía otros elementos. Pero es posible que con los nuevos elementos que agregamos aquí se vuelva a repetir la misma historia. Volvamos a tener que hay un elemento aquí y otro elemento acá que comparten a un elemento aquí. Entonces nosotros construimos ahí un conjunto C2 que sea pues nuevamente eso. G de la imagen de C1.
y le pondría de nuevo unión C1, pero me parece que ahí ya está incluido. Pero entonces nosotros repetimos este proceso recursivamente y al final obtenemos a un conjunto C que lo vamos a definir como la unión de todos los CNs. O sea, C3, por ejemplo, sería G de F de C2 y así sucesivamente. Al final unimos a todos, desde n igual a 0 hasta infinito, unimos a todos y entonces ya nosotros vamos a tener que nuestro conjunto A queda dividido en dos cachos, un cacho C y un cacho A menos C, que está contenido en la imagen de B, y entonces ya la imagen de B bajo G, y ya nuestra función H la vamos a definir como H de A igual a F de A si A está en C y G inversa de A si A no está en C o si A está en A menos C. Entonces, como les digo, no me quiero meter mucho en detalles, pero la idea es esa. La idea es que construimos como que dividimos a nuestro conjunto A en dos cachos, un cacho al que sí podemos mandar a través de F sin que haya problema y otro cacho que nos va a ayudar a cubrir como a todo lo que nos quedó, a todo lo que faltó de, de, de B a través de la función G inversa, y esta función H ya va a ser una función biyectiva entre A y B. Y con esto se prueba o queda probado el teorema de Cantor-Schreiber-Bernstein. Entonces, les quería dar todavía una cosa más, se llama el lema del sándwich y definir lo que significa que un conjunto domine estrictamente a otro, pero pues ya para que no se haga demasiado largo el capítulo, a mí se me hace que mejor lo voy a dejar hasta aquí y vemos esto en el siguiente. Pero bueno, si te gustó, por favor, dale like, suscríbete si quieres ver más, vuélvete miembro del canal si me quieres apoyar. Todavía no tengo muchos beneficios para mis miembros del canal, excepto que pueden poner pues emotes y así tienen su medallita personalizada cuando escriben en el chat de los directos o en los comentarios de mis videos. Pero voy a pensar en alguna cosa. Pero sí, también estoy probando no poner música de fondo en el video. Y estoy probando no hacer tantos cortes o no hacer cortes en el video para que tengan como que un poco de tiempo de respirar, que también en lo que yo escribo y así, para abstraer las cosas. Entonces díganme por favor qué les parece estos cambios con respecto a los videos anteriores de esta clase. Pero nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.